Buenas tardes, jóvenes. Vamos a realizar un análisis del teorema de Norton y un análisis de transferencia de potencia de la materia de circuitos eléctricos, análisis de circuitos eléctricos de corriente directa. Vamos a pasar con nuestro ejercicio de teorema de Norton, que es el siguiente: calcular la equivalente de Norton de nuestro circuito. Tenemos una fuente de corriente, tenemos una fuente de alimentación, una resistencia de 4 ohms, una resistencia 2 de 16 ohms, una resistencia 3 de 10 ohms y una resistencia 4 de 16 ohms. Del punto A al punto B tenemos que calcular la resistencia de Norton, que es nuestro primer paso que vamos a contestar. Primer paso: calcular la resistencia de Norton, Rn. Convertimos todas las fuentes en cero. Nuestra fuente de alimentación la vamos a convertir en cero y nuestra fuente de corriente en cero. Nos da lo siguiente: nos quedan 4 resistencias. Esta resistencia 3 está compartiendo la entrada con la resistencia de Norton, o vamos a calcular la resistencia de Norton con respecto al punto A al punto B. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 3 resistencias en serie y una en paralelo con respecto a el punto A y al punto B. Para poder calcular la resistencia de Norton realizamos el siguiente análisis. Tenemos un análisis en serie, que es de la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 4. Es igual a la resistencia total. Decimos que es 4 más 16 más 16 es igual a 36. Tenemos un análisis en paralelo y decimos que la resistencia total de 1,2,4 multiplica a la resistencia 3 sobre la resistencia 1,2,4 sobre más la resistencia 3. Y obtenemos que 36 por 10 sobre 36 más 10, 360 entre 46, y nos da una resistencia de Norton de 7.82. Tenemos aquí nuestra resistencia de Norton, que es 7.82, y tenemos nuestra corriente de Norton. Más adelante vamos a calcular esta corriente. Pasamos al siguiente y dice calcular la equivalente de la corriente de Norton. Primer paso: calculamos la corriente de cortocircuito de Norton. ¿Qué quiere decir? Que vamos a cortocircuitar esta resistencia o vamos a eliminarla. Una vez que eliminamos esta resistencia nos queda, o vamos a hacer la distribución de la siguiente forma: voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 4. Tenemos una entrada menos, más, menos, más, menos, menos, más. Tenemos una fuente de alimentación y pasamos ahora a nuestro análisis. Tenemos aquí una corriente 1 y una corriente 2. Dentro de lo que es mi análisis tenemos la malla 1. La malla 1 dice que la corriente 1 es igual a la corriente de salida. ¿Qué quiere decir? Que 2 amperes es la corriente de salida, entonces la corriente es igual a 2 amperes. Por medio del análisis de mallas por la ley de Kirchhoff de voltaje, decimos que menos el voltaje de salida, menos el voltaje 1, más el voltaje 2, más el voltaje 4. Esto es igual a 0. Realizamos el análisis por medio de las resistencias y decimos menos el voltaje 1, menos la resistencia 1 por la corriente 1 o la corriente S. Ya habíamos mencionado que corriente 1 es igual a la corriente de salida, entonces tenemos resistencia 1 por la corriente 1 menos la corriente 2 más la resistencia 2
por la corriente 2 más la resistencia 4 por la corriente 2. Todo esto es igual a 0. Sustituimos nuestros valores y vamos descifrando nuestra ecuación y decimos que menos el voltaje 1 menos la resistencia 1 por la corriente de salida, que es igual a la corriente 1. Menos por menos, más la resistencia 1 por corriente 2, más la resistencia 2 por la corriente 2, más la resistencia 4 por la corriente 2. Todo esto es igual a 0. Menos el voltaje 1 menos la resistencia 1 de la corriente de salida, más el factor común de esta resistencia es corriente 2. Entonces corriente 2 multiplica la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 4 igual con 0. Decimos que corriente 2 multiplica R1 más R2 más R4, que es igual, este valor era negativo, pasa positivo, este valor era negativo, pasa positivo. Y entonces es el voltaje 1 más la resistencia 1 por la corriente de salida. Corriente 2 es igual a voltaje 1 más la resistencia 1 por la corriente de salida sobre este que está multiplicando, pasa dividiendo, sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 4. Esto es igual 4 por 2, 8, más 12, 20. 20. Sobre, para que la puedan distinguir, 12, 4 por 2, 8, más 12, 20. Entre 36 es igual, 20 entre 36 es igual a 0.555 amperes. Y esa es mi corriente 2 o también mi corriente de Norton. Más adelante vamos a realizar una simulación para poder verificar que existe esa corriente. Pasamos a nuestro siguiente paso. Son una variación de decimales. Entonces por ahí aquí ir verificando nuestros decimales. Pero bueno, está un aproximado. Entonces tenemos aquí nuestra resistencia 2, nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 4. Aquí tenemos ya nuestra corriente de Norton. Y vamos ahora a calcular. Vamos a pasar ahora. Tenemos ya nuestra corriente. Eso lo vamos a identificar más adelante. Lo vamos a identificar más adelante. ¿Sí? Lo vamos a identificar más adelante para poder simularlo. ¿Vale? Vamos a pasar ahora con el ejercicio de transferencia de potencia. Dice que en muchas situaciones prácticas un ejercicio se diseña para suministrar potencia a una carga. En condiciones de circuito fijo, la carga variable, la transferencia de potencia a la carga es máxima cuando la resistencia de carga RL es igual a la resistencia del equivalente de Thevenin del circuito de fuente de RT, visto desde la fuente. Tenemos aquí un circuito de fuente y tenemos la resistencia RL. Esta resistencia RL es la resistencia de carga. Esto es igual al voltaje de Thevenin, que quiere decir que tenemos la resistencia de Thevenin con respecto a la resistencia de carga. O sea, que la potencia máxima es igual a la resistencia de carga igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, si aquí me da 9 ohms, aquí me tiene que dar 9 ohms. Y obviamente tengo que calcular el voltaje de Thevenin. Lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Dice la máxima transferencia de potencia. Partimos del equivalente de Thevenin desde un circuito fuente. Tenemos nuestro voltaje. Tenemos que calcular nuestro voltaje.
o en este caso también nuestra corriente, y decimos que el voltaje es igual a la resistencia de carga sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga por el voltaje de Thevenin. O la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia de carga. O más bien voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga. Todo esto es igual a poder calcular la resistencia y decimos que, perdón, la potencia, y la potencia dice que potencia es igual a voltaje por corriente. O también resistencia de carga sobre resistencia de Thevenin más la resistencia de carga elevada al cuadrado, multiplicado por el voltaje de Thevenin al cuadrado. Eso lo tenemos que obtener mediante nuestro análisis. Y partimos desde un análisis de una función de transferencia, o es una función de potencia o potencia de transferencia. Y comenzamos determinando la equivalente de Thevenin del circuito fuente. Primero vamos a calcular la equivalente de Thevenin. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a calcular la resistencia de Thevenin. Y esto, para obtener la resistencia de Thevenin, tenemos que hacer lo siguiente. Encontramos nuestro circuito en paralelo y luego uno en serie. ¿Sale? Entonces tenemos R1 por R2, R1 por R2, sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que es 12 por 24 entre 12 más 24. Y esto es igual a 8 ohms. Nuestra resistencia total de Thevenin es igual a RT de 1,2 más resistencia 3 más resistencia 4. Y esto es igual a 8 más 6 más 4. Y mi resistencia de Thevenin es de 18 ohms. Una vez que yo obtuve mi resistencia de Thevenin, paso a nuestro siguiente análisis. Nuestro análisis de corriente por medio de mallas. Y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a pasar al análisis de la malla de nuestro ejercicio de máxima transferencia. Decimos que la malla 1 es igual a menos el voltaje más 12 de la resistencia 1 por la corriente 1 más 24 que multiplica a la corriente 1 más la corriente 2. Todo esto es igual a 0. Vamos sustituyendo nuestros valores y encontramos un factor común que es I1. I1 es la corriente que tenemos saliendo de nuestra malla número 1. Entonces tenemos menos 12 más corriente 1 que multiplica a 12 más 24 más 24 por la corriente I2. Esto es igual con 0. Sustituimos nuestros valores y obtenemos que menos 12 más 48 es igual a 36. Pasamos el valor de más 36, lo pasamos con un valor de menos 36. Tenemos que I1 es igual a la multiplicación, perdón, I1 que multiplica a 12 más 24. Esto es igual a 36. Como aquí está multiplicando, pasa dividiendo y entonces obtenemos que nuestra corriente 1 es igual a menos 1 amperio. Nuestra malla 2 es igual a corriente 2 es igual a menos 2 amperio. Pasamos a nuestro siguiente y vamos a calcular ahora. Vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Y el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin menos 12 más 12 por I1 más 6 por I2. Esto es igual al voltaje de Thevenin, que es igual a 12 menos 12 por menos 1, que es la corriente I1, menos 6 por la corriente 2, que es menos 2. Y entonces voltaje de Thevenin es igual a 12
más 12, más 12. Voltaje de Thevenin es de 36. Calculamos el máximo de potencia del circuito. Entonces aplicamos esta fórmula, o también podemos aplicar esta fórmula. Podemos aplicar esta fórmula. Y con esta fórmula vamos a obtener la potencia máxima de nuestro circuito. ¿Vale? Entonces vamos a obtener que potencia máxima es igual al voltaje al cuadrado del Thevenin sobre 4 veces que multiplica la resistencia de carga. Entonces mi voltaje de Thevenin es igual a 36 volts y 4 por 18, que es la resistencia de carga, y entonces 1296 entre 72 es igual a 18 volts. Perdón, 18 watts. Estos 18 watts es la máxima transferencia de potencia de nuestro circuito. En este caso nuestro circuito es una fuente de alimentación, una fuente de corriente, y el objetivo es calcular la máxima potencia. Lo vamos a comprobar. Tenemos aquí la resistencia RL. Habíamos dicho que era 18. 18, la resistencia de Thevenin, 18 más 18, 36 al cuadrado, 1296. Entonces decimos que 18 entre 1296, esto es igual, 18 entre 1296, esto es igual a 0.0138 multiplicado por voltaje de Thevenin al cuadrado, y el voltaje de Thevenin al cuadrado es de 1296. Entonces decimos todo esto multiplicado por 1296, y esto es igual a 18. Pueden ustedes ahí comprobarlo para poder encontrar que podemos calcular la potencia máxima con esta fórmula, y con esta fórmula vamos a obtener los 18 watts. Una vez que obtenimos ya nuestro resultado de 18 watts, y en este caso la corriente 2 de la malla 2, que es menos 2, y la corriente 1, vamos a pasar a la simulación. Y aquí tengo la corriente 1 es de menos 1.08 amperes, y la corriente 2 es de menos 2 amperes. Acuérdense que vamos con respecto al sentido de nuestras manecillas para poder encontrar la corriente en este caso la corriente, y poder calcular la máxima transferencia de potencia de nuestro circuito. Una vez que tenemos esto, calculamos lo que es el voltaje de Thevenin, que era de 36, y mi voltaje de Thevenin, que es de 36, y mi resistencia de Thevenin, que es de 18, y mi resistencia de carga, que es 18. Voy a obtener lo siguiente. Aquí está. Obtengo mi voltaje de Thevenin, que es de 36 volts, mi resistencia de Thevenin, que es de 18 ohms, y mi resistencia de carga, que es de 18 ohms, y me sale 17.64 watts. En mi cálculo sale 18 watts. Ahí tenemos una diferencia de en este caso de decimales. Entonces ahí tenemos una aproximación. Estaría bueno comprobarlo con el multisync, ver si tiene más adecuado la instrumentación, o en qué tiempo real lo está realizando más viable. De antemano, gracias jóvenes, y les estaría enviando por ahí unos ejercicios. Un saludo.